Bienvenidos a un nuevo capítulo de Locos por los Drones. Hoy la segunda parte de la entrevista al doctor Fabián Schinka. Así que quédense, no olviden de suscribirse y activar las notificaciones para tener todas las novedades de Locos por los Drones. Así que ya vamos con esta segunda parte de la entrevista a Fabián Schinka. El prestador de servicio da un servicio, pero no autoriza. Sí es ineludible su intervención en aras de la coordinación y porque tiene la gestión del espacio aéreo, repito, controlado. Fuera de eso no tiene competencia. Y la norma, en algunos casos, en ámbitos donde no tiene competencia, supone que es ese prestador quien tiene autorización para, valga la redundancia, volver a autorizar las operaciones. Entonces, es acá donde con mayor intensidad se nota esta dispersión. Pero también habla de dispersión cuando la faculta al jefe de aeródromo no controlado dar una dispensa para operar allí. Acá hay una inconsistencia también en la norma. La 880 fue dictada prácticamente a los pocos meses que se dictó la RAC 151, que es operación de aeródromos. La RAC 151 elimina la figura de jefe de aeródromo. Ya no se habla más de jefe de aeródromo, habla de la autoridad aeronáutica, la coordinación aeronáutica. No hay jefe de aeródromo. Está claro que esa cuestión fue controvertida en su momento y está claro que el Código Aeronáutico establece que todo aeródromo tiene un jefe, pero lo cierto es que la norma que la autoridad aeronáutica sanciona prácticamente a la par de la 880 elimina esta figura a la cual la 880 le asigna atribuciones que carecen de desarrollo en la norma que es propia de las operaciones de aeródromo. Del mismo modo, la 880 establece que cuando se operan determinados ámbitos, se requiere también la autorización de la autoridad competente en ese lugar. Entonces, por caso, si se va a operar sobre instalaciones de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, penitenciarías, destilerías, depósitos de inflamables, explosivos, centrales atómicas, usinas, requiere también la autorización de la autoridad involucrada. O, del mismo modo, si se opera sobre parques nacionales o sobre reservas, cabe la misma situación. Entonces, la dispersión de autoridades de aplicación es otro punto sensible. Al igual que la 527, hay algunas actividades que no son dispensables. O sea, y esto es importante aclararlo, que vuelve a ser el transporte de personas, de animales, mercancías peligrosas, cuando hay meteorología adversa, la operación simultánea de varios equipos por un único piloto, las operaciones automáticas y la acrobacia en espacio aéreo fuera de lo que es el espacio aéreo no segregado. Y en el uso deportivo, la desactivación de los sensores que vienen de fábrica. Estas son otras de las cuestiones no dispensables. Otro de los puntos novedosos, decía la clasificación por usos. Decíamos que había un uso recreativo, comercial, científico, seguridad y deportivo. En general, los usos comercial, científico, seguridad y deportivo prácticamente no tiene una diferencia en los efectos, en cómo es el proceso de las autorizaciones
o los recaudos para obtener permisos o para los certificados de competencia de sus operadores. Por lo tanto, la discriminación de usos carece de sentido por el desarrollo que se le da a cada actividad, cómo está regulada cada actividad. Entonces, el tema recreativo tiene ciertos puntos de conexión con lo que era la 527, porque se establece que tiene que tener contacto visual directo y permanente, solamente en espacios no controlados o segregados, una altura máxima a nivel de piso de 30 metros y sin personas o cosas ajenas a la tripulación remota de 10 metros, de día con meteorología favorable. No requiere certificado de competencia para las clases A y B. Hay una curiosidad que esta norma alude al uso recreativo con equipos clase C, D y E. Me resulta muy raro equipos clase D y E, o sea, estamos hablando de hasta entre 25 y más de 150 kilos dedicados a la recreación, pero en tal caso, para estos equipos se requiere certificado de competencia. Y exime de seguros a los clase A y B, no así a los demás. En el tema comercial es donde más riqueza tiene la norma, en el sentido que, por un lado, institucionaliza el COBANT. Les comentaba a ustedes que el COBANT era el certificado de operación de vehículos aéreos no tripulados, que había sido una desviación de la 527, en tanto no surgía la norma, ni hubo procedimiento interno estableciendo cuáles eran los recaudos para su emisión, ni tampoco qué efectos tenía. Entonces, bueno, saludablemente la 880 lo incorpora, establece cuáles son sus requisitos para obtenerlo, un manual de operaciones, un sistema de gestión de riesgo. En mi opinión, es pobre la norma en el sentido que tendría que haber establecido clara y puntualmente qué requisitos deberían llenar tanto el manual de operaciones como ese sistema de gestión de riesgos para que resulte aceptable a la autoridad aeronáutica, y además de la cobertura de riesgos. Esto es lo necesario para obtener el CEBANT. Y se establece que la autoridad comercial podrá realizar a aquel que tenga un CEBANT, aunque establece que la autoridad aeronáutica podrá otorgar el CEBANT a quien no haga un uso habitual, entonces dando una autorización ad hoc. Que si después analizamos que las operaciones, como por caso de carga, requieren además del CEBANT una autorización especial y que solamente se puede hacer en espacios no controlados, acá resulta curioso que el contraste entre requisitos, porque al usuario profesional habitual se le exige no solamente obtener el CEBANT, sino que cuando va a operar carga, por ejemplo, necesita una autorización especial por parte de la autoridad aeronáutica, que en ocasiones, como dije, quizá también implica con la autorización de otras autoridades de aplicación, a la laxitud de requisitos por el no habitual, cuando, en mi opinión, la falta de habitualidad necesariamente impacta en la menor performance, en la menor expertise del operador. Pero bueno, esto está contemplado así en la norma. Después decía, el caso del uso científico, solamente puede operar en espacios segregados no controlados, pero si operara en otras áreas, si la autoridad aeronáutica lo permite, puede hacerlo. En el caso de seguridad, yo creo que fue una ocasión perdida, la 880, de introducir
conceptos o un formato de autorizaciones semejante a lo que es el UAIR, que ahí, o sea, la pronta respuesta, la primera respuesta, que hay mucha normativa y algún documento de orientación de la OASI, incluso en este punto, porque la esencia de estas operaciones son, por definición, volar a bajo nivel respecto al piso, porque la pronta respuesta generalmente son apoyo en diligencias judiciales o en medidas de prevención o operativos de seguridad por parte de fuerzas de seguridad que estimo que claramente encuadraban darle un tratamiento, un desarrollo más específico que como el que dice la norma, que establece una fuerte restricción que le exime sí de la autorización especial, pero curiosamente, entre los supuestos de excepción está si operan con una manda judicial. Y acá claramente resulta ocioso señalarlo, pero una manda judicial no le da un bill de seguridad operacional a una operación. Un fiscal, un juez, puede requerir una diligencia a alguna fuerza de seguridad, la cual para sacar, para realizarla con mayor seguridad o eficacia, poder utilizar algún dron. Pero de ningún modo la manda judicial puede suponer que la mera orden del juez o del fiscal va a hacer que la operación sea segura. Acá creo que se confunde la urgencia con la que se toman estas cuestiones con la autorización previa. Es acá donde entiendo yo que un efecto de un CEBANT claramente podría haber sido el que todo aquel que tiene un CEBANT que se usa con fines de seguridad ya no requiere una autorización previa por parte de la autoridad aeronáutica, sino que cuando operara en espacios segregados deberá coordinar con el proveedor de servicio de tránsito aéreo. Y si hablamos de operaciones, las very low level, ¿no? Las de muy baja altitud, ni siquiera es necesaria esa coordinación, porque una operación baja en determinados ámbitos no constituye un riesgo a la seguridad operacional. Podrá ser un riesgo a la seguridad de personas o terceros en superficie, que es otra cuestión. Entonces, aquí hay otro punto curioso. Y el deportivo, claramente, está destinado a espacios segregados y no controlados, en predios acondicionados y con un sistema de gestión de riesgos acordes a la actividad. En todos los casos, los equipos tienen que estar asegurados. Ahí en materia de seguro también la norma es medio confusa, en tanto en ocasiones hace una referencia al artículo 160 del código, que es el que establece como una referencia mínima de la cobertura a la equivalente a los 2.000 argentino oro. El argentino oro es una unidad de medida, ya no existe como cosa, que trimestralmente publica el Banco Central. 2.000 argentino oro al día de hoy, peso más, peso menos, equivale a $480.000. O sea, es una cuantía indemnizable importante para aventar riesgos. Y en otras veces la norma hace referencias a las condiciones generales aprobadas por la Superintendencia de Seguro de la Nación, que es lo mismo, porque esas condiciones han generado la cobertura de responsabilidad por el uso de vehículos aéreos no tripulados, los cuales la Superintendencia redactó siguiendo la 527, de modo tal que la norma hace dos referencias en materia de seguros cuando el resultado es exactamente el mismo. Otro punto que me parece interesante compartir es en lo que hace la tripulación remota. Acá hay cambios importantes, en tanto, por un lado, para ser piloto a distancia,
solamente no se requiere ningún tipo de certificado, ningún tipo de autorización para el uso recreativo con equipos clase A y B, o sea, los de menos de 5 kilos. O sea, en este sentido, la nueva norma va a ser un poquito más exigente que la 527, porque los pequeños deportivos y recreativos antes era hasta 10 kilos, ahora baja hasta 5 kilos. Para todos los demás casos se requiere un certificado de competencia. La otra novedad muy importante que introduce el 880 es que ya crea los certificados de competencia. A diferencia de la 527, que era un régimen provisional, ahora ya con un régimen más consolidado y ya existiendo normas y métodos recomendados de la OASI en materia de licencias de personal, se establece que se van a emitir certificados de competencia. También, a diferencia del 527, que la aptitud psicofisiológica se acreditaba con un certificado emitido por un hospital público, ahora se establece que debe llenarse con la certificación médico-aeronáutica. Esta certificación se emite bajo la RAC parte 67 y se obtiene o en centros médicos aeronáuticos o en médicos aeronáuticos que han sido habilitados como tales por la ANAC. Entonces, bajo cualquiera de las dos opciones, el tipo de certificado que se requiere es el clase 4. Acá tenemos un cambio también importante. Naturalmente debe ser mayor de edad, comprender español. Otro punto, digamos, novedoso y de mucho impacto que va a tener es que para aprobar el examen ante la autoridad aeronáutica, el aspirante debe haber egresado de un SIAC y establece la 880, habilitado por la ANAC conforme la RAC parte 141. Acá sabemos que existen, creo que son 7 u 8 SIAC que han sido habilitados por la ANAC durante la vigencia de 527, pero esos SIAC no fueron habilitados conforme al 141, porque al día de hoy, la parte 141 carece de toda referencia a los centros de instrucción de vehículos aéreos no tripulados. Obviamente, al no contemplar la 141 ni hacer ninguna referencia a 141 a la formación en esta materia, tampoco la ANAC ha aprobado programas de formación al respecto y obviamente tampoco ha habilitado a inspectores de esta actividad. Razón por la cual acá claramente una de las enmiendas que debería hacerse en este proceso que motivó la prórroga de la resolución es la adecuación normativa, o sea, con una enmienda a la parte 141, la aprobación de los programas y la aprobación o la designación de los inspectores necesarios para tomar estos exámenes, que es el otro requisito, ¿no? Una vez que esta persona solicita, un inspector de ANAC toma el examen de pericia y de idoneidad. Y naturalmente el certificado que se emita va a tener vigencia en tanto la CMA, o sea, la certificación médico-aeronáutica, esté vigente. Para ser observador hay que llenar los mismos requisitos que para ser piloto a distancia, y otra figura novedosa que incorpora la nueva norma es que crea al instructor de vuelo, para lo cual, para ser instructor de vuelo, hay que ser piloto a distancia, hay que ser mayor de 21 años, tiene que aprobar el programa de formación también en un SIAC, habilitado conforme a 141, al respecto cabe lo mismo. En este caso, la cuestión es aún mayor porque la figura de instructor de vuelo, de BANC, se está creando bajo la 880, razón por la cual mal podía estar esto previsto en la 141. Bueno, finalmente el instructor de vuelo tiene una vigencia, su certificado de competencia, de 2 años.
una curiosidad que también trae la 880, que los pilotos extranjeros tienen, entiendo yo, una asimetría en cuanto a los recaudos y a los que se establecen, en tanto establece la 880 que no tienen que requerir un certificado de competencia si la certificación con la que cuentan, emitida por la autoridad aeronáutica de su domicilio, de su nacionalidad, se encuentra apostillada y traducida. Por un lado, ahí no necesariamente hace una referencia que la autorización va a estar condicionada a las mismas características de operaciones que le hubiera otorgado la autoridad que expidió esa certificación. Pero además, y esto es lo más relevante por la simetría que marcaba, es que establece que la autoridad aeronáutica podrá otorgar una autorización excepcional y temporal a quien pretenda realizar una operación de carácter científico en forma aislada y no habitual. Acá, una vez más, la falta de habitualidad, la falta de profesionalidad, en vez de generar un mayor celo, es motivo de una dispensa excepcional. Más relevante tiene esto en cuenta es que, como les dije hace un ratito, el uso científico mediante dispensa también se puede hacer sobre áreas pobladas. Entonces, estamos estableciendo a un piloto, o ni siquiera un piloto, porque la norma acá está diciendo que esta autorización se puede otorgar a quien pretenda realizar una operación, no al piloto extranjero, aquel que pretenda realizar una operación científica de forma no habitual. Entonces acá hay otra curiosidad. Está claro que la cuestión de resolver las autorizaciones de pilotos extranjeros era necesaria, porque era una situación que no estaba prevista en la 527, y yo recuerdo que es una cuestión sumamente habitual las solicitudes de sea quienes vienen del exterior con fines turísticos o hasta operaciones de tipo comercial que se han realizado para determinadas empresas de nuestro país que la realizaron pilotos del exterior, que acá tenemos una cuestión que quedó vacante. O sea, quedó sin abordar. Y en mi opinión, también hubiera sido saludable acá conectar la posibilidad de los extranjeros en el ámbito del uso comercial, porque tengo para mí ciertas operaciones que se hicieron en el país por pilotos remotos extranjeros y con equipos del extranjero, con el argumento de que acá se carecía del recurso humano o los equipos necesarios para determinados propósitos. Algo parecido a esto ya está previsto en lo que es el trabajo aéreo, donde excepcionalmente se puede autorizar la operación del extranjero o el material de vuelo extranjero en nuestro país, precisamente ante la ausencia del recurso humano o del equipo cuestión. Y el último eje, que yo les decía que me parecía interesante abordar, es en lo que hace el mantenimiento. Acá, entre el proyecto aprobado y el que fue motivo de consulta, hay un cambio importante. Esta cuestión no estaba abordada en la 527, tan solo la 527 decía que dentro del universo de regulados estaban quienes se dedicaban a las tareas de mantenimiento, pero la regulación del mantenimiento no estaba prevista en la 527. Acá el texto que fue de consulta, por un lado, regulaba todos los requisitos que tenían que cumplir las organizaciones de mantenimiento. Toda esa regulación quedó reservada. La normativa aeronáutica, cuando prevé regular sobre una cuestión y no lo hace,
suele tener como método dejar reservado, como diciendo, esta cuestión por el momento no está siendo regulada, pero se va a regular en el futuro. Entonces, toda la regulación que había y que había sido motivo de cuestionamientos durante el periodo de consulta pública, se reservó y solamente subsisten unos pocos artículos donde nuevamente la posibilidad de implementar es, en mi opinión, de cumplimiento imposible. Porque lo que se establece es la responsabilidad del explotador de asegurarse que el equipo esté en condiciones de operar de modo seguro y de cumplir con el mantenimiento recomendado por el fabricante. Y en este punto, así como les había comentado al comienzo, que ningún fabricante alude a la aeronavegabilidad, porque lo que produce no es una aeronave, acá lo mismo, los fabricantes, las condiciones de mantenimiento a las que hacen referencia no son más a las referidas a la carga de batería, a la fijación de los rotores y cuestiones sumamente elementales que ni siquiera se asemejan a las previsiones más mínimas en lo que podría ser un manual de operaciones, ni muchísimo menos lo que es un sistema de gestión de riesgo. Entonces, acá hay una referencia a una recomendación de un fabricante, o sea, hay como una especie de traslado de responsabilidades hacia un tercero en función de los dichos de otro tercero, como ese fabricante, que no están previstas. Entonces, esta es una cuestión que sin duda debería resolverse de otro modo durante este periodo de prórroga que estamos transitando. Y finalmente, también se indica que el explotador deberá garantizar el mantenimiento para acreditar la condición de aeronavegabilidad conforme al artículo 9, dice la norma. Acá volvemos a lo mismo. Primero, reparo en el verbo empleado, habla de garantizar. Entonces, ya no es como decía anteriormente que el explotador se tiene que asegurar de que el equipo opere de modo seguro, sino que acá se exige una garantía, es mucho más que un compromiso. Y además, que ese mantenimiento genere como efecto la condición de aeronavegabilidad del equipo. Y les decía al principio que estas condiciones no estaban dadas porque ninguno de los equipos que conocemos hasta ahora hay referencia alguna del fabricante en la materia. Entonces, este capítulo, entiendo yo que así como se había reservado todo lo que era la regulación de las organizaciones de mantenimiento, debería haber sido lo propio respecto el tenor y las características del mantenimiento exigido. Entonces, para terminar, cuatro cuestiones que resultan de las disposiciones transitorias. La primera de ellas, en materia de registro, se encomienda que el Registro Nacional de Aeronaves establecería sus disposiciones técnicas en materia de cómo se va a reorganizar el registro. Estableciendo, entre otras cosas, que se cancelarán las inscripciones de los que eran los pequeños deportivos recreativos, dispuestos bajo régimen anterior, y los equipos destruidos y enajenados. Esto es curioso, yo creo que acá debe haber habido un lapsus a la hora de redactar, porque la enajenación, o sea, la transmisión de eventos, la transmisión de las ventas de los equipos, es un acto registral, precisamente es el que alude a la transferencia de dominio, a la titularidad de un equipo a otro. No se entiende cuál sería la razón de que cuando el registro reorganice sus inscripciones, cancele aquella de los equipos enajenados, cuando, por otro lado, en derecho registral se hace referencia al tracto registral, es decir, cuando un equipo va pasando o una propiedad va pasando de mano en mano, el tracto registral es todos esos antecedentes
que hacen a la historia de un equipo. Entonces, siendo que la inscripción supone responsabilidad del titular registral, si uno interrumpe el trato registral, puede ser que se pierda a quién reprocharle alguna cuestión emergente del uso del equipo si no se recibe ese requerimiento con una contemporaneidad al hecho. Otra cuestión transitoria a abordar es el tema de las autorizaciones. Se establece que los tripulantes remotos que ya se encuentren autorizados pueden pedir un certificado de competencia de acuerdo a la clase y el equipo que operen. Quienes no lo hacen van a ser oficiosamente adecuados a la normativa nueva, cual si fueran operadores de equipos de ala rotativa. En este caso, no se establece un plazo dentro del cual se deben los pilotos ya autorizados pedir esa migración. Y por otro lado, tampoco está claro, así como se dice que quien no manifiesta se lo considera como operador de equipos de ala rotativa, si quisieran lo contrario, no establece qué deberá hacer. O sea, si tendrán que rendir un nuevo examen, si quien está autorizado como operador de ala rotativa a ala fija, o de aeróstatos o cautivos, y en tal caso, si lo tienen que hacer, ¿aplica acá el requisito de migrar de un SIAC habilitado conforme a la 141? Bueno, estas son cuestiones que yo me planteo y que no surgen claramente, o que no están, mejor dicho, desarrolladas en la resolución 880. Finalmente, en el tema de los COANT, fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia, quiere decir que si la norma se prorrogó al 31 de diciembre, ese plazo de 90 días vencería el 6 de mayo del 2021 para adecuar los COANT a la nueva norma. Si no se hiciera, los COANT no convertidos se los va a extinguir la autoridad aeronáutica. Y falta, entre estas disposiciones transitorias, ¿qué ocurre con los SIAC 141 que ya fueron habilitados por la ANAC? Usualmente, cuando hay alguna enmienda a la parte 141, los SIAC cuentan con un plazo, usualmente se les asigna hasta un año, del tiempo para adecuarse a la nueva normativa. Acá se soslayó la cuestión, no hay ninguna referencia, entonces no queda claro si es que lisillanamente los SIAC habilitados carece esa habilitación de toda entidad, en tanto no fueron habilitados conforme al 141, o si por el contrario podrán adecuarse a las previsiones tanto de la 880 como de la normativa a desarrollarse dentro del plazo que se fije. Yo me inclino más por esta segunda postura, pero lo cierto es que nada se dice al respecto. Tenemos algunas preguntitas más que queremos agregar, básicamente para que nos des tu opinión personal, profesional, relacionada hacia la legislación en general y qué se está teniendo en el futuro en cuenta, hacia, por ejemplo, el tema de comunicaciones con torre de control. Sabemos que hay varios temas que se están discutiendo un poco en diferentes ámbitos y foros. ¿Qué nos puedes contar con respecto a lo que ves con esta tendencia futura? ¿En qué se está pensando para poder normar? Bien, bueno, el tema de comunicaciones, la norma prácticamente replica lo que era la 527. Ustedes saben que en nuestro país, o sea, ANAC es autoridad aeronáutica, el tema de comunicaciones, la autoridad de aplicación no es la ANAC, sino es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Las dos normas prácticamente le dan la misma solución a la cuestión, diciendo que en materia de comunicaciones deberá
cumplirse las prescripciones de autoridad de aplicación, o sea, del ENACOM. Esto fue así, yo recuerdo en tiempos de la 527, hubo una migración vertiginosa de lo que era la CNC, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones, que pasó a ser la AFTIC, la Agencia Federal de Telecomunicaciones, y la ENACOM, el ente nacional, o sea, 3 organismos que se fueron cediendo su competencia, pero con una mutación de funcionarios, básicamente, que hicieron que la 527 no pudo tener demasiado feedback con esa autoridad para nutrirse de, bueno, avanzar un poco más en recaudos en términos de si era necesaria una homologación de equipos o algún tipo de intervención de esa autoridad dentro de este proceso. Yo no participé de la generación de la resolución del 880, así que ignoro si hubo gestiones con el ENACOM, pero tampoco el ENACOM participó del proceso. Y a nivel internacional, recuerdan ustedes que yo decía el convenio de Chicago, en términos ya más de tipo operativo, de implementación de distintas cuestiones, discrimina entre 19 anexos distintas cuestiones. Uno de esos 19 anexos es el anexo 10, que es de comunicaciones. Durante el año pasado se desarrolló lo que sería la primera enmienda a ese anexo, que involucra las comunicaciones aeronáuticas puntualmente referidas a los ERPAs, los drones. La cuestión acá es que la UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es quien vela por las asignaciones de los distintos espectros. Esto no es un tema que yo domine, toco de oído, pero bueno, existe una frecuencia que la UIT asignó a la OASI para que en esa frecuencia se operen todas las comunicaciones aeronáuticas. Entonces, un debate que se está dando a nivel OASI es si las comunicaciones, y cuando hablo de comunicaciones con drones me refiero al enlace de mando y control, van a operar en ese mismo espectro de frecuencia o se le va a asignar otro espectro. Para quien esté un poco más informado, a la par de este desarrollo, existen a nivel de lo que es la Cámara Internacional de Operadores de Telefonía Móvil, un proyecto que se llama U-Space, que fue encomendado en la Unión Europea, y ese proyecto lo que persigue es analizar si la banda en la que operan la telefonía móvil, me refiero ya más propiamente a lo que es 5G, estamos en el umbral, es eficiente para soportar lo que es la gestión del tránsito aéreo pilotado a distancia. Básicamente ahí se está pensando en registro, identificación, traqueo, geobarrera, geoseguridad, ciberseguridad, o sea, toda la complejidad de lo que serían operaciones de muy bajo nivel. Entonces acá tenemos dos conceptos distintos. Por un lado es lo que es las comunicaciones aeronáuticas y otro, este proyecto U-Space, que sería comunicaciones telefónicas, por hacerle un contrapunto a las aeronáuticas. Esa enmienda a la que yo me refería, al anexo 10, la República Argentina notificó diferencia. ¿Por qué? Porque había, sintéticamente, había pocas definiciones, quedaba todavía muy falto de desarrollo, no había precisiones concretas sobre cuál es el espectro.
Y en esta materia, ustedes saben mejor que yo, que hoy por hoy todos los equipos que existen operan en el rango de los 2.4 GHz, que es una frecuencia universal, abierta, que es inestable, vulnerable, que cualquier medida que se pueda hacer tendiente a la encriptación o darle mayor confiabilidad al enlace, redunda también en la celeridad y en la inmediatez del comando. Ustedes eso lo dominan más que yo, pero bueno, a lo que voy. Materia de comunicaciones, hubo una propuesta de enmienda en mes de febrero de este año. ANAC había informado que iba a haber diferencias respecto a esa propuesta de enmienda. Hay que ver, bueno, naturalmente, toda esta cuestión de la pandemia afectó a nivel global, la gestión, las actuaciones también a nivel de OASI están ralentizadas por toda esta situación. Razón, yo estimo que lo que estaba previsto para este año pasará para el año próximo, así que veremos si hubo consenso o disenso a nivel de los estados. Ustedes saben que el proceso de enmiendas a los anexos al Convenio de Chicago, como toda la normativa internacional, son frutos de consenso. Digamos, las normas no se aprueban por mayoría, sino que lo que se provoca es un nivel de estandarización. Por eso muchas veces, cuando uno ve las normas y métodos recomendados, son estándares sumamente, si se quiere, bajos, porque lo que se procura es la adhesión de los estados. Si el estándar fuera alto, quizá sería mayor cantidad de estados que no estén en condiciones de alinearse a esos estándares, y si lo que se procura precisamente es la armonización internacional. Entonces, no es que acá, si hay mayoría de estados, la norma entra en vigencia, sino que una vez que se cristaliza la propuesta de enmienda y se convierte en enmienda, la enmienda recién entra en vigencia cuando hay un número suficiente de estados que se pronuncian por su aplicación. Entonces, bueno, en tema de comunicaciones, creo que todavía estamos con un camino bastante largo por recorrer, puntualmente porque tenemos dos modelos diferentes. Y vuelvo a lo que le decía al principio, la dependencia del sendero, ¿no? En mi visión, en muchos ámbitos estamos muy condicionados a los desarrollos que puedan venir de la OASI, cuando somos conscientes que la regulación internacional de la OASI apunta a un tipo muy específico de airpass, o sea que son los que se dediquen al transporte de carga en un primer estadio, de pasajeros en un futuro poco más lejano, e internacional. Y las características de las operaciones, que naturalmente nos ocupan a nosotros en este momento, que son operaciones de equipos de menos de 25 kilos, que no tienen la finalidad de transporte ni la nota de internacionalidad en términos de navegación de un estado a otro, no es la prioridad, sino que es más cercano a esto, en mi opinión, un modelo como el de U-Space, o sea, operaciones de baja altitud, ni siquiera en un ámbito como el nuestro, de tenor interprovincial. Me animo a decir, ni siquiera intermunicipal. Yo creo que nuestras operaciones, tal como lo estamos conociendo, están en un ámbito que se suscribe a casi un punto fijo o a lo que no trasciende el ámbito de una propiedad privada. Entonces, me resulta mucho más cercano un modelo de comunicaciones al modo de U-Space, como les comentaba, que un modelo de comunicaciones en términos de lo que establece el anexo 10 del Convenio de Chicago, que asimila al mando y control de los airpass
al espectro de telecomunicaciones aeronáuticas, tal como lo conocemos para la aviación pilotada. Creo que ahí deja abierta otra puerta que tiene que ver con qué pensás relacionado a lo que serían los dron corredores, la creación de dron corredores, hoy llamado helicorredores. Si vos pensás que la norma, hablemoslo también en plano internacional y plano nacional, ¿cómo ves esa apertura hacia generar dron corredores o espacios segregados netamente para el transporte o la circulación dronera, diríamos, ¿no? Ahí es donde yo noto una falta de armonía en la misma 880, porque, si no me equivoco, es el artículo 14, el último párrafo, el que instaura esta posibilidad que la autoridad aeronáutica, junto al proveedor de servicios de navegación aérea, podrán establecer estos corredores seguros para drones. Creo que dice seguros y exclusivos, digamos, consagra esta figura. Por otro lado, cuando uno, analizando la implementación de la norma, dice, bueno, naturalmente, una operación de esas características, si no es el usuario excluyente, puede ser uno de los más importantes, está el transporte de carga. Pero cuando uno analiza las restricciones operativas al transporte de carga, la 880 lo limita a espacios no controlados donde la figura de este corredor seguro no se condice con la restricción. Por eso, insisto, yo entiendo que hubiera sido preferible mantener el concepto de espacios segregados para las operaciones y para las dispensas, porque estos corredores se transformarían en espacios segregados, y obviamente dentro del contexto de todas las autorizaciones que se hacen fuera de lo que es el principio general. Está claro que el helicorredor o el corredor exclusivo para drones, para operar allí habrá que tener un manual de operaciones satisfactorio para la autoridad aeronáutica, con un sistema de gestión de riesgos suficiente. Y es más, entiendo yo que dentro de ese manual de operaciones o del sistema de gestión de riesgos habría que analizar qué recaudos para mitigar consecuencias de eventuales pérdidas de enlace o de caída del equipo cuenta el dispositivo. Y es acá donde también pienso que es una oportunidad perdida, no porque la norma lo prohíbe, pero insisto con el poder docente que tiene las regulaciones, ¿no? Creo que se podría haber avanzado claramente en establecer que todo aquel que pretenda operar en ese tipo de corredores, que naturalmente esos corredores están llamados a sobrevolar áreas urbanas, densamente pobladas, concentraciones de gente, o digamos cualquier superficie sensible para el sobrevuelo, debería estar munido con sistemas de geolocalización, geobarreras y hasta proteger sus lugares sensibles con estos tipos de dispositivos. Nada de esto establece la norma y bueno, es buena la pregunta porque una de las cuestiones que yo entiendo que sería saludable si lo que se buscaba era actualidad en la normativa, era proteger determinados aeropuertos, pienso yo, los que están con mayor densidad de tránsito y sobre zonas urbanas, me viene a la mente Aeroparque, Ezeiza, San Fernando, Palomar podría ser, brindarle al explotador aeroportuario la herramienta de contar con dispositivos antidrones. O sea, hasta ahora veníamos hablando todo para fomentar el desarrollo. Bueno, ahora un poquito decir, bueno, cómo el dron hostil, cómo el dron que puede representar un peligro a la navegación aérea tripulada, por lo menos en las áreas más sensibles, sobre todo donde se cuenta con un mayor grado de infraestructura. Bueno, dotar también esa infraestructura con la que sirva para mitigar el riesgo de la incursión de drones no autorizados o de un dron que, perdiendo su enlace,
se constituye como un riesgo de la navegación. Yo creo que hubiera sido saludable establecer esto para generarle, ahí con carácter mandatorio, sea al explotador aeroportuario, o sea al prestador de servicio de tránsito aéreo, cual fuera, este tipo de medidas que permitiría, al ya tener una suerte de blindaje electrónico adicional a un área sensible, la posibilidad de autorizar cierto tipo de operaciones en ese entorno. Por último, queremos ir a un tema que tiene que ver más con el tema personal. ¿Cómo te ves vos o en qué situación te ves vos en los próximos años, ya sea en ANAC o en el mundo aeronáutico y básicamente lo que tiene que ver con el tema y el mundo de los bands? Bueno, qué pregunta. Lo primero que te digo, ojalá muchísimos años. Tengo 55, ojalá que esté mucho tiempo. No sé, a mí lo que pocas veces pasa que uno hace su aprendizaje profesional a la par que una tecnología se viene desarrollando. Eh, Quizá por eso es una de las cosas que nunca quiero perderle el hilo a esto, porque son pocas cuestiones donde uno las ve nacer y va acompañando el desarrollo. ¿Y dónde me veo? Bueno, ojalá esté siempre cerca de ese desarrollo. Vos sabés que yo, además de ANAC, básicamente esta actividad que estamos haciendo ahora, la hago en función del Instituto del Colegio de Abogados de San Isidro, que, bueno, ha tenido la gracia de permitirme ahí dirigir un instituto donde, de alguna manera, uno puede ir armando su propia agenda, y este es un tema que recurrentemente a mí me facilita hacer este tipo de encuentros y cercanía, que no sirve de nada el análisis normativo, regulatorio, si uno no está cerca del usuario, no está cerca de la realidad. Eh, si no, corremos el riesgo de tener una deriva importante y que la norma se traduzca en casi como una recomendación. Los argentinos padecemos en general de una suerte de anomia, ¿no? Tenemos, no importa, yo recuerdo cuando trabajamos en la 527, la pregunta primera que analizamos en el equipo fue, bueno, nos piden regular, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos o permitimos? Yo fui uno de los impulsores de decir, bueno, mira, si se prohíbe, la gente va a operar igual, o sea, las realidades no se pueden negar. Yo fomento establecer un régimen que sea difundido para una actividad que su característica más notable para mí en materia regulatoria aeronáutica es que no existe la conciencia situacional. ¿Qué quiero decir con esto? En general, todo el universo aeronáutico es gente que de alguna manera está conectada con el fenómeno de lo que es la seguridad operacional en materia aérea. El fenómeno de los drones hace que hay una gran cantidad de usuarios que, solo por una cuestión etaria, no identifica al dron con el juguete. En algún caso podrá decir hasta económica, pero rara vez el usuario tiene identificado la operación del dron como un riesgo a la navegación aérea. Es más, hasta le puede parecer un absurdo de que ese equipo constituya un riesgo. Es de ahí donde creo que el empeño mayor es la difusión para las buenas prácticas, para que se tome conciencia de que esto no es un juguete, que tras la operación inocente de este equipo puede haber una intromisión a la propiedad privada, una violación a la intimidad, toda la cuestión de la protección de datos personales, el derecho a la privacidad que cada uno tiene, naturalmente la situación de riesgos a las personas o cosas con la caída en equipo. Un elemento que, por ejemplo, también la 880 deja de lado, que es sumamente moderno, que es, así como clasificamos los equipos por
altura, por uso, por distancia, altura. Términos como velocidad y la energía cinética que puede transmitir un equipo en su caída, de consecuencia de una pérdida de control, es desconocido. Está bien, alguno podrá decir, analizamos esa cuestión dentro del manual de operaciones, pero tampoco cuando la norma establece los recaudos del manual de operaciones establece el factor de energía cinética transmisible en caso de impacto. Entonces, hay cuestiones que yo creo que son importantes y bueno, naturalmente habría que considerar. Yo, ¿dónde me veo? Y bueno, me veo ojalá por mucho tiempo cerca de gente como ustedes, confiando, o sea, tengo clarísimo que estamos ante un cambio de paradigma. Pocos pensaban a principios de siglo que la aviación pilotada iba a sufrir modificaciones de este tenor. Todos tenemos claro que combustibles alternativos, la vuelta de la aviación ultrasónica, llegar más lejos y más rápido, con mayor capacidad de pasajeros, mayor capacidad de carga, pero digamos las variables que se manejaban normalmente eran tiempo y dinero. Bueno, acá hay un cambio de paradigma. Estamos hablando que lo que hoy conocemos operado por humanos, esos humanos ya no van a estar a bordo, estarán en estaciones remotas, en superficie. Y después viene el tema cultural. Hoy por hoy, creo que es una leyenda urbana, pero que muchos se han hecho piel. Dicen que ha habido estudios, si alguien viajaría en una aeronave sabiendo que el piloto no está a bordo, y dice que la mayoría de la gente decía que no. Yo tengo un hijo de 11 años y creo que para su generación y las generaciones futuras resulta más confiable la inteligencia artificial y la robótica que el factor humano. Entonces, dentro del paradigma que se rompe, yo ya no estoy tan seguro si yo viajaré en una aeronave pilotada a distancia. Creo que mi hijo sí, y si él da nietos o generaciones futuras, no me cabe ninguna duda que la aviación va a tener esa impronta en el futuro. Bueno, Fabián, no podemos hacer más que agradecerte, desearte siempre lo mejor, como dijimos, por la calidad humana y la calidad profesional que tenés siempre, desde siempre, y por atender todos los asuntos que tienen que ver con los drones desde el principio, los que comenzamos allá tempranamente, año 2014, 2015, conociéndote y pudiendo charlar los temas con vos, siempre abierto a conversar y a tener un ojo crítico donde los tiene que haber. Fundamental para todos los que queremos promover las buenas prácticas y que se pueda ir trazando un camino claro dentro de lo que se puede, porque todos estamos creciendo con estas tecnologías. Así que te agradecemos del lado de Locos por los Drones y pronto dejamos esa puerta abierta con vos para algunos temas más específicos que vamos a querer conversar y que seguramente el público dronero siempre los tienen pendientes. Así que te vamos a invitar seguramente en otra oportunidad para tener otra nueva charla con vos. Quedo a disposición, siempre es un gusto. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a vos y nos estamos viendo en cualquier momento. Y hasta acá llegamos con Locos por los Drones y Fabián Shinka, referente droneros, sí los hay. Y hasta acá llegamos con esta súper entrevista. Así que no olviden de darnos likes, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones o darle click a esa campanita famosa que va a hacer que ustedes tengan todas las semanas algo nuevo de Locos por los Drones. Hasta acá llegamos y gracias siempre por estar con nosotros y buenos vuelos.